El Señor les bendiga a cada uno. Es un placer poder estar aquí y a la misma vez una gran responsabilidad, porque tenemos que prepararnos y capacitarnos o estar leyendo, tratando de estar involucrados. Dice el pastor que hay muchas áreas que necesitamos hacer y sí, lo que necesitamos es voluntad para poder realizar. Muchas veces nosotros ponemos muchas excusas o muchos pretextos o nos inventamos historias que decimos que estoy ocupado. Como dice, ¿verdad? Es que estoy ocupado y tengo algo que hacer, y a veces uno no quiere hacerlo cuando uno no tiene la voluntad. Amén. Yo le voy a pedir que ahí donde esté vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios pueda hablar a nuestras vidas en esta noche. Dios, yo te doy gracias por tu amor, por tu bendición, la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar para honrar y bendecir tu nombre. Pido que tu Espíritu Santo, pido que tu presencia sea hablando al corazón, que cada palabra o que cada una de este momento, este tiempo sea para honrar, glorificar en tu nombre, que podamos salir edificados y que podamos salir transformados y aprender algo nuevo, para que el día de mañana nosotros lo podamos poner en práctica en la vida cotidiana. Cada uno de nosotros pueda hacer grandes cosas en medio de este país, en medio de esta ciudad, en medio de cada una de las personas en que nos movemos, y que podamos evitar el miedo, que podamos evitar la crítica, que podamos ver lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Te lo pido en el maravilloso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Es un placer poder estar aquí para poder traer este mensaje. Y yo quisiera preguntarle a usted, cuando usted y yo escuchamos la palabra miedo o temor, ¿qué se nos viene a la mente muchas veces? ¿Perdón? Desgracia. Cuando usted y yo escuchamos la palabra miedo o temor, ¿qué se nos viene a la mente en lo personal? ¿O por qué usted y yo sentimos eso? ¿Se ha dado cuenta que usted y yo constantemente nos levantamos y muchas veces tenemos hasta miedo de salir a la calle, miedo de aprender a manejar, miedo de caminar en ciertos lugares? Por lo que ha sucedido muchas veces, ¿no? Por lo que ha pasado, por lo que le han contado. Constantemente uno tiene miedo, pero uno lo toma del lado quizás muchas veces equivocado. Quizás muchas veces del lado erróneo toma uno el miedo. Porque dice que el miedo activa algo en usted, que es el instinto de supervivencia. ¿Sabía usted eso? Que el miedo activa en usted el instinto de supervivencia. Porque a donde quiera que usted se mueva y usted siente temor, lo primero que se pone es alerta a ver que las cosas vayan a salir. Pero desafortunadamente, lo primero que cuando hablamos de la palabra miedo es como fracaso, yo no voy a poder, no soy capaz, no creo que mi patrón, mi jefe, la gente, yo sea capaz o que la gente vea algo de prosperidad en mí. Usted y yo al enfrentarnos todos los días a los retos de la vida y a donde quiera que nos movamos sentimos el temor de no poder hacer, de no poder encajar, de no poder cumplir los estándares de la vida o que la sociedad ha impuesto. ¿Sí o no? La verdad. Y desafortunadamente nosotros los adultos, los que ya pasamos por diferentes circunstancias en la vida, cuando vemos a nuestros jóvenes o a los jóvenes actuar y decir voy a intentar esto, ¿qué es lo primero que usted le dice? No creo que seas capaz. Lo intenté yo, no pude. ¿Sí o no? Muchas veces nuestro miedo, nuestro temor, que lo hemos visto como fracaso, envolvemos a nuestros jóvenes, envolvemos a nuestra nueva generación a que ellos lo intenten, a que ellos hagan algo diferente, tanto en la sociedad como para Dios. Usted y yo podemos verlo a través de la Biblia, y la Biblia
Dice que tiene 365 veces donde habla acerca del temor, acerca del miedo. No tengan miedo, no temáis. Pero cuando usted y yo lo llevamos a la práctica, se nos olvida que está eso escrito en la Biblia y que Dios lo ha dejado, o que Dios a través del escritor o de los escritores les mostró las razones, los motivos por cuales ellos tenían miedo, pero que eso no los detuviera a poder caminar. En Josué le dice: no tengas miedo, yo voy contigo. Pero cuando usted y yo salimos, usted dice: yo voy solito. Porque yo no veo a Dios caminando conmigo. Yo no veo que esté obrando. Pero como yo veo en unos videos, que le agradezco a los que están haciendo los videos de las prédicas, déjeme decirle que están haciendo un gran trabajo. Pero cuando yo veía, uno decía: pues Dios realmente está ahí, Dios ha cumplido. Porque cuando usted lee el Salmo 121, uno le dice a Dios: Señor, cuida mi salida y cuida mi entrada cuando salimos. Pero cuando usted y yo regresamos a nuestra casa, a veces se nos olvida decirle: Señor, gracias porque tú cumpliste. Yo te lo pedí, me llevaste, me trajiste, me hice. En lo personal, a veces ando manejando de un lado para otro. Y a veces voy en el teléfono, voy hablando, voy tratando de solucionar otras cosas de los trabajos. Y regreso a la casa y digo: bueno, ya llegué, tengo mi mochila, tengo acá, saludo a mis hijos, saludo. Pero se me olvida que Él cumplió con lo que yo le pedí. Porque dice: Él cuidará tu salida y tu entrada. O sea, Él me cuidó, me llevó lo que yo se lo pedí, pero cuando yo regresé, a mí se me olvidó decirle: Señor, gracias, porque me has cuidado, porque me has protegido. Entonces, bueno, no, me salí un poco, pero cuando estamos hablando del miedo, nosotros somos envueltos. Yo creo que usted ha oído la historia, o una de las historias más grandes, de la hazaña más grande que sucedió en el tiempo de Israel. Un joven derrotando a un gigante. ¿Cuántos lo hemos leído, lo hemos escuchado? ¿Hasta cuántos no lo hemos visto la película hoy en día, quizás en Netflix? Un joven derrotando a un gigante. Si usted hoy en día le dijeran: pase aquí que le toca hacer las cosas, ¿qué es lo primero que diría? No, bebé, yo no estoy preparado. No creo que Dios pueda hablar por mí. Déjeme decirle que Dios puede hacer grandes cosas a través de usted. Yo en muchas ocasiones lo he dudado. Y he dicho: pero es que no he visto a nadie transformarse. No, es que cuando usted y yo leamos la Biblia, leamos, identifiquemos y pongámoslo de esta forma. Cuando usted lea un pasaje bíblico, léalo y vea el verbo que a usted le toca hacer y vea lo que a Dios le toca hacer. Porque cuando la Biblia habla del evangelismo, le dice: id y predicad. Y cuando habla más adelante en Hechos, dice: y el Espíritu añadía. Cuando usted dice, Dios le está mandando a usted a hacer la obra, no le está diciendo: usted tiene que cambiar al mundo. Su responsabilidad, la mía, es ir y hacer las cosas. ¿Quién es el que va a añadir a la iglesia? El Espíritu Santo. Si lo ponemos de esa forma, usted y yo tenemos que entender a través de la Biblia cuál es la acción que a mí me toca hacer y cuál es la responsabilidad o el propósito de Dios a través de mí. Porque si usted y yo nos ponemos a querer cambiar el mundo, no lo vamos a poder hacer. Porque el mundo, la verdad, no quiere ver a Cristo en usted. La verdad, el mundo no quiere ver las buenas acciones de Cristo en usted, pero sí ve las acciones, como dicen por ahí, de Barrabás en usted. Sí critican las acciones malas que usted y yo hacemos. Espero que sean menos que las buenas, porque en realidad usted y yo deberíamos de ser transformados y haciendo las cosas para Dios. Pero como les decía, yo quisiera hablarle y sacarle un pequeño concepto
acerca de la gran hazaña de este hombre, o más bien dicho, de este niño, David, que se calcula tenía entre 13 a 18 años, para que los jóvenes no digan yo no puedo hacer cosas porque estoy muy pequeño, y para que los adultos no digan pues es que yo ya pasé la edad. Le voy a poner también otro ejemplo de lo que dijo Caleb: tengo 80 y me siento como de 40. Nosotros ponemos 40 y nos sentimos como de 100. Jóvenes tenemos 15 y nos sentimos de 50. No, David tenía entre 13 a 18 años y dijo, yo voy. Caleb tenía 80 y Josué, ¿verdad? Caleb y Josué dijo, mándame a ese monte. Dios me lo ofreció hace 40 años, pero las mismas fuerzas tengo y lo puedo conquistar. ¿Usted y yo tenemos esas fuerzas? Muchas veces no. Entonces, no tenemos excusas, no tenemos pretextos para poder hacer grandes cosas a través de la mano de Dios. Yo quisiera que me acompañaran al libro de Samuel, 1 de Samuel 17. Vamos a estar hablando del 39. 17, 39. Amén. Cuando lo tenga me puede decir amén. Quisiera que lo leyéramos. Bueno, es una historia bien larga. En partes lo voy a resumir. Voy a ver que podamos tratar de aprender algo. Y el tema de esta noche yo le ponía de esta forma, dice, el proceso de aprendizaje, o cómo tomemos el proceso de aprendizaje, definirá, dice, cómo te enfrentarás los desafíos de la vida. Y dice aquí en el 17:39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David y a sus dioses. Amén. Como le decía, voy a tratar de resumirle lo que estaba sucediendo, y yo creo que usted y yo lo hemos leído. De que en el tiempo de aquel se levantó un tiempo de batalla donde Israel se presentó a la guerra, presentaron sus mejores momentos, pero salió un valiente y dijo, el que quiera pelear conmigo. Yo veía a Goliat y lo medía en pies. Haga de cuenta que estaba tocando el techo con la cabeza al piso. Un hombre bien doble, y había retado al pueblo. Y nadie quería ir. Nadie quería enfrentarse. Y aún los hombres, cuando usted lee en el 17, déjeme ver, aquel hombre prácticamente hacía o traía contra ellos, pero en el 17:24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Prácticamente es lo que continuamente las cosas a nosotros nos están dando miedo, se nos están acercando y nosotros estamos teniendo temor de ellos. Y yo, como le decía, el aprendizaje en el proceso definirá cómo enfrentarás los desafíos de la vida. Cada uno de nosotros está teniendo procesos, está teniendo tiempos, está teniendo momentos, pero desafortunadamente los rechazamos, los menospreciamos y hoy en día no los valoramos. Y lo digo personalmente, porque yo hoy en día me doy cuenta de muchas cosas que mis padres me enseñaron, me mostraron, que cuando yo estaba joven los rechacé muchas veces.
uno simple que hoy yo admiro y que prácticamente yo lo he tratado de implementar en lo referente a mi trabajo, es aquello que decir la limpieza y el cuidado en la casa de los americanos. Usted viera cómo estas personas valoran eso. Pero a mí, cuando mis padres me decían barre la casa, se me hacía difícil. Se me hacía complicado. Uno de los procesos cuando mi madre me decía necesitas cuidar la comida o veo que quede bien de sazón, yo decía no. Pero llegó el tiempo donde yo tuve que vivir solo y aprender a cocinar. Volver a llamarle y decirle cómo se hace esto, cómo se le hace lo otro. Son procesos que uno en el camino o en la vida desprecia. ¿Por qué estás pasando? ¿Qué es lo que tú estás atravesando hoy en día? Y piensas que quizás es un castigo de Dios. Mira David en el 34 dice, respondió David a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba, fuese león o fuese oso. Usted y yo, ¿qué hubiéramos hecho en ese instante o en esa circunstancia? Usted y yo salimos corriendo. La verdad. ¿Qué es lo que... Mire, le voy a hacer una pregunta así sinceramente. Cuando usted se encuentra con una persona tosca, con una persona problemática, ¿qué es lo que usted hace? ¿Dejar de hablarle? ¿Por qué? Uno se quiere evitar esos problemas, ¿sí o no? Pero ahora le voy a traer este ejemplo. Cuando usted va por la calle regularmente y se encuentra una piedra, ¿cómo? Y usted la llega a tocar, ¿cómo la llega a sentir? Muy rústica, puntiaguda, que llega a cortarle. Pero usted vaya hacia la playa, vaya hacia el río y agarre una piedra. ¿Cómo usted la siente? Bien lisa, ganas de llevárselo para su casa, para ponerle un adorno, escribirle letras. Escoge uno las más blanquitas, las más bonitas, por si hay una que tenga corazón, ¿sí o no? Dice el pasaje en Proverbios que ¿cómo dice? Que prácticamente piedra con piedra se aguza. O sea, el contacto entre uno y otro hace que llegue a tener esa licidez, esa finura. Y si Dios está permitiendo que usted y yo estemos cerca de personas para que su vida, tanto de la persona como la suya, sea impactada y sea transformada, pero usted y yo no lo vemos de esa forma. Usted y yo lo vemos como un dolor de cabeza. Y si lo que Dios quiere hacer es transformar su carácter a través de lo que usted está pasando. David decía, yo tengo para ir a la batalla. Yo ya he aprendido. Pero ¿qué es lo que sucede desafortunadamente? Muchas veces nosotros no somos auténticos. Y máximo en esta sociedad de hoy en día. En esta sociedad usted quisiera y yo quisiéramos aparentar las cosas. Porque aquel lo hace y es un influencer y está impactando. Yo también quiero hacer lo mismo. Yo quiero vivir como él. Yo quiero hacer como él. David dijo, yo ya he practicado, yo ya he vivido, yo he hecho cosas. Y esas cosas que me sucedieron me han servido. Y cuando usted lo ve, y Saúl dijo, bueno, pues ve a la batalla, pelea tú. Pero ¿sabes qué? No vas a ir así como estás, porque así como estás no vas a lograr nada. Y estás peleando por el honor de Israel. Aquí está mi escudo, aquí está mi arma,
aquí está todo lo mío. Y si usted y yo, dice en el 39, dice, se ciñó David, esa era solamente la espada. En el 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó para andar. ¿Y qué dice? Salió corriendo. No pudo. Usted y yo no vamos a poder impactar o no vamos a poder hacer cosas si no somos auténticos. Saúl tenía buenas intenciones porque estaba protegiendo la vida de David. Pero esas buenas intenciones, la verdad, solamente era hacer cosas que otros han practicado. A usted y a mí muchas veces nos han dicho cómo hacer las cosas, ¿sí o no? ¿Cuántas veces? Y las mismas que nos dijeron nosotros les decimos a nuestros hijos. Pero nosotros seguimos fallando en lo mismo. Y nuestros hijos dicen, a mí no me va a pasar. Y dice, yo voy a hacer lo que mi mamá hizo y yo voy a salir libre. Déjame decirte que no va a ser así. Por mucho que lo intentes o que mucho que trates, no vas a poder evitar las cosas. Entonces, ¿estás siendo auténtico? Dios te invita o nos invita a que cada uno de nosotros seamos auténticos. No querer aparentar o no querer imitar o utilizar las cualidades de otros para poder hacer las cosas. Thank you. Para poder hacer las cosas, usted y yo necesitamos ser auténticos para poder cambiar o transformar o ser utilizados en las manos de Dios. Déjeme decirle, una de las cosas también que yo puedo ver ahí son las fortalezas que usted y yo creemos muchas veces que no son suficientes, porque nosotros nos autojuzgamos. No sé si es humildad, no sé si es no querer participar, o no ser vistos, o queremos estar a un lado. Pero déjeme decirle que usted tiene fortalezas que desafortunadamente muchas veces usted no valora. ¿Quién fue uno de los hombres que dijo, pero yo no sé hablar cuando Dios lo llamó? Moisés. Cuando Dios lo llama y le dice, necesito que vayas allá y saques a mi pueblo. Dice, yo no soy hablar, yo soy tardo, me da pena, voy a ir contra el faraón, el rey. ¿De dónde había salido Moisés? De ahí. ¿Dónde había estudiado Moisés? En Egipto. ¿Quién lo había preparado a Moisés? Los egipcios. Entonces, ¿sabía o no sabía, o tenía o no tenía las capacidades de hacerlo? ¿Usted cree que usted no tiene las capacidades? Yo creo que nosotros nos autodevaluamos o por las opiniones que otras personas han dado de nosotros, nosotros no queremos hacer las cosas. Por eso le digo que usted tiene que tener confianza, seguridad en cada una de las cosas o las habilidades que Dios le ha dado o por las cuales Dios le ha permitido pasar para hacer. Pero muchas veces nos sentimos con las habilidades de poder hacer las cosas, pero solamente para criticar, no para tomar el lugar o para ayudar. Desafortunadamente, en el trabajo o en la vida cotidiana sucede esto, que todos son mejores y que no hay nadie que haga las cosas mal. Yo presento mi trabajo como lo mejor, pero viene alguien más y lo primero que empieza a buscar, otro, como dijeran, otro pintor, y me he dado cuenta, o yo mismo lo he hecho, cuando he ido a otros trabajos o a otros lugares, lo primero que empiezo a ver son los defectos. La verdad, le soy sincero. Y cuando alguien encuentra un defecto en mí o en las cosas que realizo, digo, híjole,
La verdad, entonces sí estoy fallando. Pero desafortunadamente las personas, como personas, somos así. Y entonces nuestra confianza se baja. A David le dijeron sus hermanos, si usted lee la historia, le dijeron, pero tú eres joven, ¿a qué vienes? Vete a cuidar las ovejas, allá estabas bien. O sea, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Es lo que usted escucha hoy en día cuando cuando usted le quiere dar un consejo. No, pues sí, es que yo ya lo sé. Desafortunadamente somos difíciles como persona de poder hacer las cosas o de poder dejarnos enseñar. Dice, como le digo, confianza en tus fortalezas. David eligió sus propias habilidades, perfeccionadas durante su tiempo, protegiendo el rebaño, en lugar de depender de lo que prácticamente los demás le estaban ofreciendo. Por eso le digo, el proceso de aprendizaje muchas veces nosotros lo desvaloramos. ¿Por qué? Porque pensamos que nomás nos están castigando. ¿O no es lo que su hijo piensa hoy en día? Como joven es lo que uno piensa. Cuando a uno le dicen, haz esto, y dice uno, ¿y por qué yo si yo ya puedo hacer acá? ¿Por qué me mandas a mí? ¿Por qué no mandas a los otros? ¿O por qué no? Uno piensa que es un castigo, cuando en realidad en la vida uno debería estar aprendiendo. O debería de estar perfeccionando estas cosas para que el día de mañana que usted y yo tengamos que presentar una defensa, lo hagamos. Pero ¿por qué muchas veces usted y yo somos movidos de las iglesias? Bueno, bendito Dios, hay un montón, ¿verdad?, donde usted pueda congregarse. Pero digámoslo así, ¿por qué usted y yo somos movidos de la palabra? Porque no lo estamos practicando. Porque no tenemos ese conocimiento, esa confianza en Él. Porque no conocemos al Dios. David dijo, yo lo mataba, el Dios me ayudaba. Yo estaba y Él hacía las cosas a través de mí. Entonces, usted y yo creemos que Dios puede hacer cosas a través de nosotros o no. Le vuelvo a preguntar, ¿cree que Dios puede hacer cosas a través de usted? Como que no lo veo convencido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué usted y yo creemos que Dios no puede hacer cosas? No nos creemos o no nos sentimos autosuficientes, ¿verdad? Pero si Dios levantó y lo sigue diciendo y usted le sigue escudriñando y yo me sigo sorprendiendo. Cuando usted lee, dice en Corintios, de aquello que el mundo no consideraba bueno, lo hizo sabio. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tenemos las capacidades para hacerlo. Mire, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó. ¿Qué fue lo que tomó? David no dijo, voy a ver qué onda con la onda. No. Cuando usted lee el libro de Jueces, el escritor hace una gran exageración. Bueno, cuando salían a la batalla, por lo regular era un arma que utilizaban, la honda, para pelear. Pero cuando usted lee en el libro de Jueces, uno de los últimos capítulos, se encuentra que los de Benjamín, con una piedra, partían en dos un cabello. ¿Se imagina usted la habilidad, la puntería, la práctica que tenían? Entonces David no iba como diciendo, a ver qué pasa, a ver si le pego o no le pego. David, cuando decidió ir, es porque tenía la confianza de que lo podía hacer, de que Dios estaba con él y de que no iba a errar. Por eso le dijo a aquel, ¿quién es este? Y yo le pregunto,
¿Cuál es el problema que se ha levantado contra usted? ¿Cuál es la situación que usted piensa que Dios no lo va a ayudar? Yo creo que todos tenemos ese temor ese desafío muchas veces. Dice, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en un zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Yo quiero decirle algo hoy en día. Las cosas no se van a solucionar si usted no las enfrenta. A veces platicamos con mi esposa y decimos, es que está este problema. Pues hay que tomar acción. ¿Cuál es la mejor decisión que podemos tomar? Y hay que hacerlo. Porque al final de cuentas la situación está ahí y hay que solucionarla. Déjeme decirle que en la vida usted y yo, lo único que tenemos que hacer es ir y tomar acción. ¿Quiere que algo suceda? Dios ya le dio las capacidades, ya lo preparó. Usted y yo necesitamos tomar acción. ¿Quieres que tu salud mejore? Hay que alimentarse bien, hay que cuidarse bien, hay que hacerlo mejor. ¿Quieres bajar de peso? ¿Sabemos lo que hay que hacer? Ejercicio, dieta. Queremos ser el día de mañana jóvenes, tener una buena posición económica, estar en un estatus alto. ¿Qué hay que hacer? Estudiar, prepararse. Les aseguro que lo que hoy en día puedan recibir como un salario, como un sueldo o dinero, les va a beneficiar a corto plazo. A largo plazo van a decir, mejor hubiera estudiado. Y no les estoy diciendo que el día de mañana no lo puedan hacer. Va a ser un poco más difícil. Y siempre van a estar diciendo lo que nosotros hemos dicho muchas veces. ¿Por qué no le hice caso a mi papá? ¿Por qué no estudié? Algunos no tuvimos la posibilidad, algunos la tuvimos y la menospreciamos muchas veces. Entonces, David salió y el filisteo lo menospreció. Yo creo que usted ya conoce la historia y el final. Y en uno de los versículos Saúl lo ve y entra andando así, con la cabeza del filisteo en sus manos, como un trofeo. Déjeme decirle que cada una de estas historias que usted lee en la Biblia solamente son un ejemplo, un recordatorio de que la vida práctica, tanto como estos hombres hicieron hazañas, usted y yo las podemos hacer. Porque el mismo Dios que estos hombres representaron, el mismo Dios en los que estos hombres creyeron, y ellos dijeron, yo camino por fe. Yo voy a ir por fe. El mismo Dios que estos hombres un día estuvieron haciendo hazañas, es el mismo Dios que dijo, estaré en ustedes. No iba a ir acá, en ustedes. Pero vuelvo a lo mismo. Nos sentimos incapaces por las mismas cosas que otros desafortunadamente han fracasado. Desafortunadamente, y vas a escuchar un montón de opiniones donde te van a decir que tú no puedes. La opinión de las personas vale o deberías de tomarlo en cuenta cuando te impulsan a hacer algo. Cuando te impulsan a detenerte, dile, pues siéntate en primera fila y verás lo que Dios va a hacer a través de ti. Como lo hizo Pedro. La mayoría de nosotros muchas veces decimos el hombre de poca fe.
que caminó sobre las aguas y se hundió. Pero dígame usted, los 11 se quedaban como espectadores viendo lo que Pedro hizo. ¿Quién se va a quedar como espectador viendo lo que Dios va a hacer a través de sus manos? Usted decida. ¿Quiere ser un espectador o quiere ser el que Dios va a utilizar para impactar este mundo? Amén. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y esperando que esta palabra lo pueda animar, lo pueda guiar y le pueda mostrar de que Dios puede hacer grandes cosas a través de usted. Bendito Dios, yo te doy en esta noche gracias por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que hasta el día de hoy has hecho en mi vida, en la vida de cada uno de los que están en este lugar y en la vida de aquellos que van a estar viendo esta palabra o estuvieron, Señor. Que tu gracia, que tu favor, que tu Espíritu Santo los anime, los avive y que les muestre que tú quieres hacer grandes cosas a través de ellos. Yo te doy gracias en esta noche, Dios, porque sé que tú estás tomando el control. Yo te doy gracias en esta noche porque sé que tú vas a impactar a través de ellos. Yo en esta noche quisiera hacer una oración, quisiera invitarte a que tú puedas conocer a este Dios vivo, a este Dios verdadero, a este Dios que a través de ti quiere hacer grandes cosas, no solamente en tu vida, sino a tu familia, a tu generación y a todos aquellos que vendrán después de ti. Quisiera que tú hicieras esta oración si tú quisieras recibirlo como tu Señor, como tu Salvador. Señor Jesús, te doy gracias. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que seas tú entrando a mi corazón y que esta noche me enseñes el propósito por el cual tú me has traído a este mundo. Quiero impactar, quiero transformar y lo quiero hacer a través de ti. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo quisiera invitarte a que levantaras tu mano. Quisiéramos orar por ti, darle gracias a Dios por todo lo que Él va a empezar a hacer a través de ti. Pero si no hay nadie, también quisiera agradecer, Señor, te doy gracias en esta noche. Porque la obra que tú has comenzado en cada uno de los jóvenes, de los adultos, en cada uno de los que estamos presentes y de aquel que va a escuchar este mensaje, sé que tú estarás haciendo grandes cosas. No parará tu mano, no parará tu poder y tu transformación será en gran manera. Te doy gracias en esta noche, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos lleve con bien, nos guíe y que esté habitando en nuestros corazones desde ahora, Dios, y sea transformando cada momento y cada instante y que nosotros podamos ver los propósitos y los planes que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno.